Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan todos? ¿Sí? Bueno, Sí. poquitos son. Bueno, chicos, habíamos empezado a hablar del procedimiento administrativo. No me digan que no, porque hoy di clase en ciencias económicas y me dijeron, no, eso no lo vimos, eso no lo vimos. Bueno, retrocedí un montón de temas. Yo estoy segura de haber hablado de eso, pero bueno, se van turnando. Seguramente alguno se perdió una clase, entonces no lo tenía anotado, entonces uno vuelve a dar lo mismo y no avanza. Con ustedes había quedado en procedimiento administrativo. Habíamos hablado de los caracteres generales y los principios del procedimiento administrativo, ¿verdad? En la clase pasada. Y dentro de esos principios hablamos del informalismo en favor del administrado, la celeridad, economía y sencillez, el derecho al debido proceso objetivo, con, por supuesto, la base, el sustento en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Habíamos hablado también del principio de la búsqueda de la verdad material por sobre la formal, que era un procedimiento de tipo más bien inquisitivo, y que además estaba íncito, por supuesto, el principio de la buena fe, como en todos los actos de la administración. Habíamos hablado de ciertas características del procedimiento administrativo y señalado las leyes que rigen con carácter supletorio en el ámbito nacional, el provincial y el municipal, y que en caso de existencia de una norma específica rige en primer lugar esa norma, y luego en caso de omisión o defecto digamos, de tipificación de alguna situación o de no previsión de determinadas situaciones en una normativa, se autointegra en primer lugar con las normas propias del derecho administrativo, y en este caso entonces estas normas de procedimiento se aplicaban con carácter supletorio, es decir, en lugar de. En consecuencia, vamos a ver estas como las normas básicas, sin perjuicio de que determinadas situaciones, determinados entes tienen leyes orgánicas específicas, normas de procedimientos específicos, los procedimientos disciplinarios tienen normas específicas, los procedimientos contravencionales tienen normas de procedimiento que, si bien participan de las características generales del procedimiento administrativo, son específicas y en primer lugar hay que acudir a ellas. Los procedimientos tributarios cuentan con la supletoriedad de estas normas, pero obviamente también tienen principios y regulación específica, por lo tanto forman parte de los procedimientos especiales. Los procedimientos de selección del co-contratante también, en el reglamento de contrataciones, van a encontrar procedimientos especiales en este sentido. Entonces, para todo aquello que específicamente en el empleo público, en las distintas jurisdicciones, se encuentre especialmente regulado, cuál es el recurso, qué es lo que puedo plantear, de qué manera, ante quién, bueno, para eso tengo que ir a la norma específica, y a falta de una norma específica que regule esa situación, estas normas que actúan en el ámbito nacional con las situaciones excluidas, como son el personal de seguridad o las fuerzas militares, que tienen sus códigos específicos, son de aplicación básica o supletoria. Habíamos dicho, aparte de los caracteres, que ciertos principios ustedes los tenían que ir leyendo en el ámbito nacional, en el texto ordenado del reglamento también, y en los comentarios, el texto ordenado del reglamento, porque todos los recursos previstos por el ordenamiento de la Administración Pública Nacional se encuentran previstos en el decreto reglamentario, y solamente la revisión en el texto de la ley. Ese decreto reglamentario, el texto ordenado, fue así recién en el año 2017. En consecuencia tienen que leer el texto ordenado conforme a ese
a ese texto vigente. Habíamos hablado en líneas generales de la forma en que se podía presentar el administrado frente a la administración, como no necesariamente en la sede administrativa, que es al ámbito al cual se refiere el procedimiento administrativo, es de aplicación la obligatoriedad del patrocinio letrado, es que se da precisamente este principio del informalismo en favor del administrado. Es decir, un administrado puede interponer un recurso, una acción con una denominación equivocada, y no obstante la administración, si encuentra que está interpuesto en término y fundamento, tiene la obligación de encauzarlo. El principio de impulsión de oficio así lo indica, y la búsqueda de la verdad material también, conjuntamente con este principio del informalismo en favor del administrado. Si lo interpone ante un órgano que no es el competente, también tiene la obligación de encauzarlo. Hablábamos de las notificaciones como un hito temporal muy importante dentro del ámbito del procedimiento administrativo, y vemos cómo la tecnología en realidad fue planteando nuevos mecanismos y nuevos medios de notificación, al punto que en muchos organismos ahora las notificaciones se cursan en forma electrónica. Con lo cual ya hablar del domicilio real denunciado, del domicilio constituido, los efectos subsisten las normas de procedimiento, pero también tenemos las notificaciones electrónicas, es decir, la comunicación de un correo donde se van a tener por válida las notificaciones que allí se cursen. De hecho, básicamente, por ejemplo, a nivel de la universidad, los docentes tenemos un correo institucional, donde se toman como válidas las notificaciones que allí se efectúan. Entonces, los medios de notificación y cómo se efectúa la notificación es importante, porque un acto que no está notificado no produce efectos. Entonces podemos creer que está todo muy, muy lindo como para seguir y poner un broche final al procedimiento administrativo, y resulta que luego nos plantean la nulidad de todo el procedimiento por un defecto formal de procedimiento, que a veces es subsanable, pero que nos hace retrotraer en las etapas, porque vamos a tener que necesariamente ir hacia atrás, hacia el momento en que se produjo esa falla o defecto de procedimiento que quedó sin notificar, y de ahí en más empezar a computar, ¿no es cierto?, los plazos a partir del efectivo noticiamiento. También existe la notificación personal, que es cuando la persona realmente es la que toma vista del expediente y se notifica en el lugar de la resolución, o al tomar simplemente vista si el agente administrativo deja constancia, ¿no es cierto?, de que así lo hizo. Por lo tanto, todas las decisiones adoptadas hasta ese momento se produce automáticamente su notificación. Lo más común hasta este momento era la comunicación o notificación por cédula. Esa cédula, existen mecanismos de diligenciamiento que está regulado en las normas de procedimiento, cómo, dónde, si encuentran interesados, si firma, si no firma, qué es lo que debe constar, y el texto de una cédula, qué es lo que debe transcribir, cuáles son las decisiones que deben ser notificadas. Ya dijimos, por ejemplo, que en principio los dictámenes no son notificables porque no son actos administrativos, son simplemente actos de la administración, de tal forma que no se deben comunicar, notificar, y por ende son irrecurribles. Lo que se notifican son las intimaciones, la apertura de los plazos a prueba, las aperturas a prueba, y también citaciones o emplazamientos, y obviamente para que surtan efectos los actos administrativos se van a notificar estos para que comience el cómputo de los plazos para que adquiera o no firmeza esa decisión que se adopta. Entonces, la eficacia, dijimos que era la producción de los efectos. Estos se producen a partir del día siguiente hábil a la notificación. Los plazos dentro del procedimiento administrativo se computan en días hábiles administrativos. Y existen, en el ordenamiento provincial, por ejemplo, ya se ha incorporado, que antes no era así dentro del procedimiento administrativo, como en el ámbito procesal, digamos un plazo de gracia, que son
las 2 o 3 primeras horas hábiles administrativas del día siguiente al vencimiento del plazo de interposición del recurso. Los plazos para la articulación de los recursos sí son perentorios, es decir, que si no se interponen dentro del tiempo establecido, ya no puede darse el alcance de recurso a esa presentación. Veremos si da para una denuncia de legitimidad, si es que se advierte en esa presentación una denuncia de esta índole. El tema es que el estatus o la situación jurídica en que queda el administrado con esto, la denuncia de ilegitimidad específicamente, es diferente a la del administrado que interpone un recurso en tiempo y forma y no lo deja firme. Ese acto que no quedó firme porque yo interpuse todos los recursos que me habilita el procedimiento administrativo y una vez vencido, ¿no es cierto?, agotada la instancia, me deja expedita la acción contenciosa administrativa, es el acto que causa estado. Por opuesto al acto firme. El acto firme es el acto que a veces, a su vez, puede ser consentido, porque expresamente yo, a través de mi comportamiento, mi actitud, actúo en consecuencia de lo que ese acto dice. Y por ende no interpongo ningún recurso. Entonces se dice firme y consentido. Otras veces, por el mero transcurso del tiempo, queda firme por la no interposición de recursos. Y esto es fundamental para saber en qué medida se produce ya una situación de certidumbre entre las partes para que ese acto adquiera estabilidad. Obviamente, con un acto firme en sede administrativa yo no puedo llegar, o sea, lo que dejo fenecer en sede administrativa, después no puedo pretender que después lo rehabilite. Después no le voy a llevar al juez un acto firme y consentido para que lo revise judicialmente. Sería además una conducta absolutamente de acto contrario, ¿no es cierto?, con mi propio consentimiento anterior. Entonces, el acto que me va a habilitar la instancia del contencioso va a ser el acto, ojo, no todas las pretensiones tienen que ver con esto, pero sí la de anulación, un pedido de anulación de un acto y los daños y perjuicios derivados del mismo, va a requerir en cierta medida ir haciendo el agotamiento de esa instancia administrativa, no dejarlo firme para poder, eso lo van a ver en el Código Contencioso Administrativo, en los artículos 16 y 17, para poder habilitar esa instancia judicial. En algunos casos ya el contencioso administrativo no exige, es bastante amplio, ¿no es cierto?, ha sido bastante flexible en este aspecto, del sentido del agotamiento de la instancia, de no exigirlo cuando ello se transforme en un mero ritual manifiesto. Quiere decir que en función de los precedentes administrativos puede resultar un ritualismo inútil de seguir recurriendo cuando sabemos que la administración de alguna forma puede dar cabida a ese concepto o a la configuración de esa situación. Sabemos que la administración frente a determinadas situaciones las va a resolver de idéntica forma. Entonces habilita, así en una forma vaga, bastante amplia, al juez contencioso administrativo, aún en supuestos de actos que no hayan sido recurridos, a habilitar la instancia contencioso administrativa. Pero existen reglas de agotamiento de la instancia y en cada caso, cuando veamos lo del contencioso, vamos a ver de cómo y de qué manera. Pero básicamente es con la interposición de recursos, si son actos los que nosotros llevamos. Porque el recurso pura y exclusivamente, y ahí ya habíamos empezado a desarrollar el nombre por lo menos de los recursos, el recurso es lo que nos va a permitir impugnar exclusivamente un acto administrativo, a diferencia del reclamo que nos permite impugnar no solamente los actos, sino también los hechos administrativos y los defectos u omisiones dentro del procedimiento administrativo. Donde no existen plazos perentorios y fatales, como en el caso de los recursos, donde lo que rige es el plazo de la prescripción del derecho de fondo que se pretende, y
y dentro de cuya naturaleza jurídica existiría una duda, por ejemplo, en relación a la queja, si constituye un recurso o participa más de la naturaleza jurídica de un reclamo. Y otro mecanismo de la impugnabilidad es la denuncia, pero en realidad no es un recurso, el denunciante no es parte del procedimiento, a menos que a través de esa denuncia esté pretendiendo la nulidad de alguna situación irregular que le afecta su derecho adquirido, su derecho de propiedad, y en consecuencia puede tomarlo como parte. De lo contrario, reúne la situación jurídica subjetiva o el estatus jurídico de un interés simple. Y por lo tanto lo único que puede articular es una denuncia. Estas son las situaciones jurídicas o relaciones jurídicas subjetivas que ya vieron en la primera parte del programa, ¿recuerdan? ¿Recuerdan esto? Derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. Bien. Me acuerdo que hacía la diferencia el doctor Pesia porque para un autor, en este caso Balbín, no había tal diferencia de interés subjetivo, sino que había solo 3, no 4. Me acuerdo, eso me quedó bastante claro. Y que para otros sí había. Sí, en realidad la diferencia fundamental que existe es que se ha producido un grado de legitimación para actuar mucho más amplio en el ámbito procesal que en el ámbito del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo quedó un poco desactualizado y sigue manejándose con esas categorías que parecen doctrinarias de derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, pero que a los efectos prácticos sirve caracterizarlo, porque cuando estamos dentro del procedimiento tenemos que saber qué nos habilita un recurso y qué no. En principio sabemos que el interés legítimo y el derecho subjetivo, más allá de la amplitud con que también es recibido en el ámbito procesal, nos habilita en el procedimiento administrativo a la interposición de recursos. El interés simple no. Recordemos que el interés simple es el interés en concurrencia con todos, con toda la ciudadanía, en que frente a un eventual llamado a licitación o concurso, nosotros podemos decir, bueno, no, advierto tal omisión o tal irregularidad, en consecuencia participo en concurrencia con todos de la posibilidad, la facultad que tengo como ciudadano de efectuar una denuncia. Luego se va acotando. Si yo frente a ese llamado concurso, ese procedimiento licitatorio, voy, compro el pliego, o me presento mi currículum, me inscribo porque creo que reúno los requisitos, tengo ganas de participar, tengo interés en participar, y eventualmente voy o compro el pliego de la licitación, o eventualmente presento mi currículum. Si luego voy al día y hora fijado para la apertura, me presento para que abran mi oferta, o voy al coloquio de oposición en el ámbito académico, ahí yo ya no tengo un interés simple en concurrencia con todos, yo ya tengo una circunstancia, una situación más particularizada y concreta, en concurrencia no con todos, sino con unos pocos, que son los que están en la misma situación que yo, los que compraron el pliego, los que se inscribieron como aspirantes para desempeñar un cargo, una función académica. En consecuencia, ahí ya tengo un interés legítimo. Por último, cuando ya se evaluó, se analizó la oferta, la comisión evaluadora se expidió, intervienen los órganos de control y se emite un acto administrativo adjudicando, el adjudicatario ya no tiene un interés en concurrencia con otros, sino que se dice que tiene un derecho subjetivo, es decir, un derecho perfeccionado, como titular en cabeza de esa empresa oferente que resultó adjudicataria, o el que resultó primero en el orden de prelación del concurso que se desarrolló. En consecuencia, en ese caso ya tiene un derecho perfeccionado como titular. Obviamente, estas situaciones nos habilitan a interponer recursos en sede administrativa y nos dan aptitud y legitimación para actuar. Recuerden que dentro del procedimiento administrativo, aparte de la constitución de los domicilios y los domicilios electrónicos y las notificaciones cómo deben efectuarse, les hablé también que uno puede intervenir en causa propia directamente, o bien puede intervenir a través de un apoderado, de un tercero. Entonces cada reglamentación nos va a indicar cómo tenemos que acreditar esa personería, y si no está debidamente acreditada, la administración debe intimar, y si considera que existen terceros interesados
que pueden eventualmente verse afectados a través de esa petición, también requerir la presentación, ¿no es cierto?, de los mismos a esa presentación, a ese procedimiento, y también existe cuando el domicilio es incierto o las personas no se hallan o se encuentra, digamos, desconocido el destinatario de una determinada decisión, la posibilidad, ¿no es cierto?, de notificar vía edictos, que obviamente significa ya una situación más particular y concreta que se dé y supone, por supuesto, un costo superior. En principio, este procedimiento entonces requiere constitución de domicilio, saber las reglas de la competencia que ya vieron en la primera parte del programa, cuándo se puede recusar, si es que se puede revocar, recusar o no, si es factible eso, cuáles serían las causales por las cuales un funcionario debe excusarse de intervenir dentro de un procedimiento, que normalmente son las generales de la ley, ¿no es cierto? Si existe relación de parentesco, de frecuencia de amistad, o cualquier otra situación que le genere incompatibilidad o falta de imparcialidad para la decisión que se tenga que adoptar. Es una obligación de excusarse y eso lo encontramos dentro de las obligaciones que rigen las reglas del empleo público. Aparte de la personería y la notificación, en cuanto a la personería, bueno, si se trata de una persona jurídica, obviamente el ordenamiento le va a decir, según el tipo societario que sea, por ejemplo, quién se puede presentar directamente, el presidente de una sociedad anónima, o quien represente en carácter de apoderado de una firma o de una persona en representación de un tercero, el contenido y el alcance de ese mandato, que debe ser suficiente a los efectos de realizar la presentación en sede administrativa. Una vez que es admitida, es decir, previamente al análisis de la cuestión, tiene que saberse si el que se presenta existe, dónde lo notifico, quién va a ser mi interlocutor dentro de esa relación que se origina dentro del expediente, y obviamente tiene que fijar todos los recaudos y evaluar si quien se presenta en nombre de otro realmente está facultado para hacerlo y con qué alcance. Porque de lo contrario puede incurrir en la situación de generar una decisión que finalmente resulte inoponible al destinatario, porque voy a decir que en realidad el poder no lo facultaba en forma suficiente para aquello que se realizó. Bien, retomando el tema entonces, ahora ya de las impugnaciones y particularmente de los recursos, yo les había dicho que lo hicieran el estudio sobre la base de un régimen cotejado a nivel nacional, provincial y municipal, partiendo en primer lugar de decir, con esta terminología, ¿en qué ámbito lo encuentro? Luego, ¿por ante qué órgano lo interpongo? Luego, ¿en qué plazo debo interponerlo? Luego, ¿quién lo resuelve y en qué plazo se va a resolver? ¿Qué tipo de decisiones puedo recurrir a través de este recurso, valga la redundancia? Luego, ¿requieren dictamen jurídico o algún tipo de sustanciación especial? Y por último, ¿es optativo o es obligatoria la interposición de ese recurso? Sobre la base de ese esquema cotejado es que ustedes tienen que ir desarrollando sobre la base del análisis del derecho positivo, es decir, lo que rige. Las normas de procedimiento las estudian, buscan los recursos, los leen y los cotejan, los comparan, y se basan en eso, porque si se van a los libros y algunos que no estén actualizados, salen hablando de jerárquico mayor y menor y apelaciones
y por ahí son buenas explicaciones doctrinarias, pero de autores que han escrito sobre la base de normativas que ya están derogadas. Entonces vayan a lo que rige, a lo que está actualizado, y les reitero que en el caso del ordenamiento nacional, todos estos recursos están previstos y regulados en el decreto reglamentario, excepción hecha de la revisión. La particularidad como regla mnemotécnica que yo les daría para que ustedes recuerden la denominación asociado a qué posibilidad de revisión o de impugnación está, es el carácter de la decisión, ¿no es cierto?, administrativa que a través de uno u otro recurso puedo articular. Recuerden que entonces el hecho de interponer un recurso, la finalidad es no dejarlo firme, es generar un acto que cause estado. Les había dicho que en algunos casos el recurso tiene la misma denominación, por ejemplo el recurso jerárquico en todos los ordenamientos, y en otros cumplen la misma finalidad pero tienen distinta terminología, distinta denominación. Es el caso del recurso de reconsideración en nación y el recurso de revocatoria en provincia y en municipio. Es decir, es el primer recurso que podemos interponer, es de carácter optativo, lo interpongo ante el mismo órgano que emitió el acto, para que contrario imperio lo revoque. Los plazos son diferentes en nación y en provincia, eso se lo dejo para que lo estudien ustedes y lo memoricen ustedes. Lo conceptual es eso. ¿Qué tipo de decisiones recurro yo a través de una revocatoria? Y aquí el espectro de las decisiones recurribles, ya se los anticipé en la clase pasada, es más amplio que el del recurso jerárquico. En consecuencia, a través de una revocatoria en provincia o reconsideración en nación, yo puedo impugnar decisiones, no solamente definitivas o asimilables a definitivas, sino también las interlocutorias o de mero trámite. Yo no sé, yo creo que estoy en la oscuridad porque me da toda la sombra del perchero acá. Estas luces las tengo que cambiar. Bueno. Entonces, en ese caso, ese recurso va a ser de carácter optativo, lo dijimos la clase pasada, excepto cuando el acto hubiese sido dictado de oficio, es decir, sin intervención previa del interesado en el procedimiento. En ese supuesto puede ser que la norma procesal exija un agotamiento de la instancia a través de la interposición de un recurso de revocatoria o de reconsideración. Solamente en ese caso se transformará en obligatorio. Por regla general, yo puedo prescindir de una instancia e ir directamente a la jerarquía más alta y agotarla. Pierdo una vía, pierdo una posibilidad. Bueno, pero quiero acortar el trámite porque doy por sentado que va a ser difícil que lo revoque el mismo órgano que lo dictó, y puedo hacerlo, puedo ir directamente por ante superior. El tema de la diferencia con el recurso jerárquico es que, bueno, este puede ser interpuesto en forma autónoma, es el recurso por antonomasia, les dije, porque es el que permite ir a través de ¿qué? De los grados. Los grados está asociado a la idea de la jerarquía. Grado, recuerden que era el nivel o el estatus que tiene una determinada estructura administrativa dentro del ámbito jurisdiccional donde se encuentra. Entonces, y en relación a la máxima autoridad de ese ente. Normalmente esas estructuras administrativas las asociamos a la idea piramidal, ¿no es cierto?, del superior al inferior, con los distintos niveles. Esos niveles nos están señalando el grado donde se encuentra ese órgano en relación a la máxima autoridad dentro de ese ámbito. Si estamos en la municipalidad, estamos en un nivel de secretaría, el secretario estará acá y el intendente estará acá. El grado es este, me está señalando quién va a ser el que agota la instancia. Y también los grados susceptibles de ser sañados, porque recuerden que la incompetencia en razón del grado era la única que podía ser sañada. En el caso de estructura provincial, gobernador, jefe de gabinete, ministros, ¿no? Distintos ministros, después secretarías, subsecretarías, direcciones generales.
y en el ámbito municipal no tenemos poderes, en los municipios bonaerenses dijimos que no eran autónomos institucionalmente, con lo cual tenemos un departamento ejecutivo y un departamento deliberativo, y el departamento ejecutivo estructurado sobre también esa base piramidal, intendentes, secretarios, subsecretarios, directores generales, hasta ahí la planta política, y por debajo, los niveles de director hacia abajo pertenecen a la planta permanente de la administración, siendo el grado mayor jerárquico el de director. Esto entonces, a los efectos de ir viendo cómo este recurso jerárquico es el que nos permite ir pasando por esos sucesivos grados e ir agotando la instancia administrativa para llegar a la instancia judicial. Entonces, lo interpongo en forma autónoma cuando me notifican el acto, puedo, dentro del plazo que me fija la norma, pero también puedo interponerlo subsidiariamente con un recurso de revocatoria en provincia o con un recurso de reconsideración en nación. La diferencia está dada porque yo no puedo interponer el jerárquico en subsidio respecto de una relación interlocutoria o de mero trámite, porque en ese caso me van a rechazar el jerárquico en subsidio, porque el jerárquico en sí, como recurso, no procede contra este tipo de decisiones, solamente procede contra las decisiones definitivas o asimilables a definitivas. Recuerden que definitivo era lo que resolvía la cuestión de fondo planteada por el interesado como opuesto al interlocutorio de mero trámite, por ejemplo, una denegatoria de apertura a prueba que no resuelve la cuestión de fondo y solamente la puedo recurrir vía la interposición de una revocatoria o una reconsideración. Van a diferir los plazos también en el ordenamiento nacional y provincial respecto de... ¿alguien habló? Perdón, profe, yo la interrumpo por una consulta, justo que dio el ejemplo. ¿Cómo se funcionaría en el ámbito administrativo la cuestión de que causar o no gravamen irreparable? ¿Cómo funciona por ahí? Es otra cosa, el ámbito civil, el procedimiento civil, pero yo le quería consultar respecto a, usted explicaba de la cuestión de la apertura a prueba. Si se negara la apertura a prueba, donde el sujeto no puede generar en el momento oportuno, procesal, la prueba, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo uno podría, digamos, interponer qué recurso? Por ejemplo, en el ámbito, lo comparo con lo que sé, por eso le consulto. Sé que son cosas distintas, sé que esto es público, esto es privado, pero le comparo desde el punto de vista de lo que se me ocurre. ¿Cómo sería en este caso si en el ámbito civil, por ejemplo, se considera que causa un gravamen irreparable? En este caso, ¿cómo funcionaría? Bueno, en el ámbito del derecho público ya no hablamos de gravamen irreparable, incluso el texto de la propia ley ha sido modificado desde hace muchos años, se habla de perjuicio grave al interesado, Bien, ¿no? gracias. Para suspender los efectos. ¿Por qué? Porque se supone, vamos a suponer que el Estado es solvente, ¿no? Se supone que siempre está en condiciones de reparar y de responder frente a la responsabilidad que asume. Entonces no es irreparable la palabra, sino perjuicio grave del interesado. Y en el caso de la denegatoria de apertura a prueba, es un acto interlocutorio, no posibilita el jerárquico. Es decir, lo que debo esperar, puedo plantear esa revocatoria para ver si revisan esa situación, y de lo contrario, en esa instancia, en esa circunstancia, yo no puedo accionar por otro recurso. Continuará, tendré que esperar la decisión que se adopte del acto administrativo y ahí plantear los recursos que correspondan y después recién de eso ir a la instancia judicial. Es decir, incluso ya la máxima autoridad del ente normalmente tiene, en virtud de este principio de la búsqueda de la verdad material, la posibilidad de la ampliación de un periodo de prueba. Si considera que algo se ha denegado, que algo no ha sido tenido en cuenta, o que para mejor proveer se pueden adoptar algún otro tipo de medida conducente antes de tomar la decisión, dispone de un plazo de 30 días hábiles a veces para poder hacerlo y luego recién emitir el acto administrativo, de tal forma que en etapas sucesivas o posteriores esos defectos de prueba pueden verse subsanados o pueden llegar a proveerse o producirse, pero en el momento en que se produce, digamos, esa denegatoria, lo que nos queda es este tipo de recurso y nada más.
Luego las cosas siguen según su estado. O sea, sigue el procedimiento. Tendré que esperar la oportunidad que surja dentro de eso, cuando me notifiquen el acto, para interponer los recursos según quien lo haya emitido, que pueda interponer. Es esa la situación. Entonces, los plazos, les decía, son diferentes también en el ámbito nacional respecto de los de provincia, y cuando se plantea en forma subsidiaria del de revocatoria de reconsideración, la finalidad es que una vez rechazada la revocatoria y reconsideración según su respectivo ámbito, las actuaciones sean elevadas al superior jerárquico que deba resolver. En esta instancia se le debe notificar al administrado dónde quedaron y con qué fecha radicadas las actuaciones, y aquí hay un plazo más breve en provincia que en nación. En nación tenemos 5 días, cuando en rigor en el ámbito provincial y municipal son 2 días hábiles, 48 horas señalan, para ampliar o mejorar los fundamentos de la primitiva presentación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando yo lo planteo jerárquico en subsidio, de todos los fundamentos desde el vamos, ¿no es cierto? Pero puede suceder que de la revocatoria rechazada o reconsideración, reitero, según el ámbito rechazado, surjan nuevos elementos de juicio sobre los cuales yo pueda ampliar o mejorar los fundamentos que interpuse con mi recurso original. Puedo usarlo, ese plazo, o puedo no presentar nada. Si no presento nada, igualmente la administración conserva la obligación del tratamiento de ese recurso. Y si mejoro o amplío, bueno, por ahí puede resultar conducente lo que digo para hacer lugar o tornar más fundado y más conducente el recurso que interpuse en forma primitiva. El caso del recurso jerárquico exige un dictamen jurídico obligatorio. Recuerden la distinción que habíamos hecho entre los dictámenes, que en algunos casos serán obligatorios, pero normalmente no son vinculantes. Vinculantes porque el titular digamos, que tiene que resolver en ese caso puede apartarse fundadamente de lo que le estén aconsejando, entonces no son vinculantes, pero sí son obligatorios, es decir, tienen que estar dentro del expediente esos dictámenes, previo al dictado del acto que resuelve el recurso jerárquico. En ese sentido, esa obligatoriedad hace que pueda generar una nulidad del procedimiento la inexistencia o la omisión de haberse expedido un órgano jurídico, por ejemplo, respecto del mismo. Entonces, en una cápita especial como observación, la particularidad del dictamen jurídico obligatorio que lo señala la ley, y también en el orden nacional y en el orden provincial. Es obligatorio la interposición, a diferencia del otro que es optativo, para poder ir agotando la instancia administrativa. Y bueno, obviamente se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto, pero es resuelto por el superior jerárquico, quien lo debe elevar entonces al superior. Esta es la diferencia, no se resuelve en el mismo grado como el anterior. Este es el recurso más importante, más usual, digamos, para, sobre todo dentro de la administración central, ver cómo voy agotando las diferentes instancias, hasta llegar a la final y definitiva que me habilite la instancia judicial. Hecha la salvedad de que no en todos los casos el Código Contencioso Administrativo, como ya les dijera, exige el agotamiento de la instancia, y que no todas las pretensiones del contencioso administrativo están o giran en torno a la revisión de un acto. Hay pretensiones administrativas per se autónomas del agotamiento de una instancia, algunas incluso reguladas como por ejemplo la cesación de una vía de hecho, una acción declarativa de certeza, están desprendidas de la idea de un acto administrativo previo y son pretensiones que yo puedo incoar
o articular en el aspecto procesal administrativo. Todo esto está más vinculado a todas aquellas resoluciones que yo trato de impugnar en sede administrativa para que se revisen, se revoque, se anulen en sede judicial, se dejen sin efecto, y para ver las consecuencias de retrotraer las cosas a su situación anterior, o sea, como una acción de plena jurisdicción, y si me corresponden daños y perjuicios por esa decisión viciada. Por eso después vamos a ver la clasificación de los distintos tipos de procesos, el proceso ordinario, el proceso sumario de legitimidad dentro del contencioso. Pero bueno, desde ese punto de vista vamos a ver en el artículo 17 cuáles van a ser las situaciones que me exijan, pero también esto está muy flexibilizado en el ámbito procesal. No es tan cerrado como el Código Varela, donde sí o sí un error o un defecto en el cierre o en el agotamiento de una instancia hacía que las cosas volvieran hacia atrás, hacia la sede administrativa, o se perdía la interposición de esa acción por falta del agotamiento de la instancia. Ahora el juez cuenta con la redacción de un código flexible que hace que su interpretación pueda dar lugar o cabida a situaciones donde aún no se produjo el agotamiento de la instancia. Otro tipo de decisiones recurribles, dijimos que teniendo en cuenta, básicamente enfocando el tipo de decisión recurrible, automáticamente van a surgir cuál es su tratamiento, sus características. Es como una regla mnemotécnica, que yo ya la estoy perdiendo, porque ya de tanto repetirla me la estoy olvidando. En realidad, frente a las decisiones definitivas, provenientes de los entes descentralizados, ustedes recuerdan la diferencia que vieron en la primera parte del programa, ¿no es cierto?, entre desconcentración y descentralización. Dijimos en aquel entonces que la descentralización implicaba la generación de una nueva persona jurídica. Una nueva persona jurídica surgía el ordenamiento jurídico, y en consecuencia hacía que la administración central respecto de ese ente descentralizado no ejerciera el mismo control riguroso de supervisión del superior sobre el inferior, como por ejemplo en un recurso jerárquico. No vemos al recurso jerárquico como el posible o el susceptible entre la administración central y el control mitigado o de tutela que debe ejercer respecto de un ente descentralizado. Ese control mitigado de tutela se hace efectivo precisamente a través del recurso de alzada en nación o de apelación en provincia. Es cuando el administrado dice, bueno, frente a la decisión proveniente de este ente descentralizado en el ordenamiento provincial, este ente autárquico que tiene personalidad jurídica, ¿qué tipo de recurso queda alguna posibilidad dentro del ámbito administrativo antes de ir a la instancia judicial? Sí, queda. Incluso de las decisiones provenientes de las máximas autoridades de las universidades nacionales, procede el recurso de alzada en nación y va a tramitar ese recurso en el ámbito del ministerio bajo cuya jurisdicción se encuentre ese ente descentralizado. Y en el ámbito provincial y municipal, quien hace las veces con distinta denominación, pero con idéntica finalidad de control de tutela, es el recurso de apelación, nada más que habla de entes autárquicos. Y es uno o dos artículos nada más. Pero bueno, cumple esas veces. Recuerden que estamos en presencia de personas jurídicas. En consecuencia, podemos ir directamente a la instancia judicial. Sus decisiones pueden ya abrirnos, dejarnos expedita la acción judicial. En consecuencia, yo puedo prescindir y este recurso de alzada en nación o de apelación en provincia se torna en optativo. Lo que no puedo hacer es, si yo opto por ir a la instancia judicial y la instancia judicial me dice que no, yo no puedo volver a la instancia administrativa a plantear este recurso. Sí puedo hacerlo a la inversa, es decir, prefiero plantear este recurso en sede administrativa, obtener un no en sede administrativa y luego
por ahí me dicen que sí, y no tengo necesidad de ir a la instancia judicial, por ahí me dicen que no, y estoy habilitado a ir a la instancia judicial. Se ejercita ese control más mitigado de tutela, en consecuencia va a depender de si ese ente descentralizado fue creado por ley o si fue creado por decreto. Si hubiese sido creado por ley, digamos que el control que realiza la Administración Central respecto de ese acto está en relación a la legalidad, es decir, al ajuste de esa decisión al ordenamiento jurídico. Si en cambio el ente fue creado por decreto, ahí nos encontramos con la situación o la posibilidad de que ese control sea más amplio y abarque no solamente las atribuciones, digamos, el aspecto reglado o legal de la decisión, sino también el mérito, oportunidad o conveniencia de esa decisión, es decir, los aspectos discrecionales de esa decisión. En este sentido les decía que se fijen y presten atención porque hubo un avance, creo que en sentido de alguna manera denegatorio de esto que estamos diciendo en el ámbito nacional cuando hicieron el texto ordenado del 2017, porque en determinadas situaciones habilita a la Administración Central a sustituir y a emitir un nuevo acto a la Administración Central respecto de los entes descentralizados, que no es lo propio del control de tutela, porque cuando se ejercita se plantea este recurso y se ejercita este control, porque el recurso en definitiva es un mecanismo de control que dispone el administrado respecto a los actos de la administración, y a su vez le da esta posibilidad a la Administración Central de estar revisando la legitimidad de una decisión de una persona jurídica. Sustituirla es de alguna manera decir, no tiene razón ni justificación la creación de una nueva persona jurídica si después yo, como Administración Central, me arrogo la posibilidad de decir, revocar, sustituir todo lo decidido por esta persona jurídica. La finalidad de esto es ver si el recurso es procedente porque se advierte una ilegitimidad en la decisión, hacer lugar al recurso y devolver las actuaciones para que el ente dicte, sin sustituir su personalidad excelente, que debe dictar el nuevo acto conforme a derecho. Es todo lo que hace la Administración Central cuando ejerce ese control. Si a contrario considera que el acto proveniente del ente descentralizado no contiene ningún vicio o defecto, nada que haga a su ilegitimidad, va a rechazar ese recurso y va a devolver las actuaciones al ente. Pero observen, porque particularmente hay determinadas circunstancias en el tratamiento del texto ordenado del 2017 en este aspecto que implican un avance, digamos, de la Administración Central en el sentido de que en determinadas condiciones podría llegar eventualmente a dictar un nuevo acto la Administración Central por sí, lo cual de alguna manera nos tira abajo lo que entendemos por control mitigado de tutela. Al menos eso es lo que yo interpreté viendo la redacción. Me resultó un poquito como no coincidente, pero como se trata en realidad vimos que era un típico reglamento autónomo, al no estar regulado específicamente esto en el texto de la ley, surge directamente a consecuencia directa de la Constitución la norma de procedimiento, el aspecto recursivo en un reglamento de naturaleza autónoma. Lo han interpretado así y le han dado ese alcance a nivel nacional. Entonces, bueno, presten atención al texto ordenado. Yo, de todas maneras, reflejo lo que la doctrina y la finalidad per se persigue a través de la naturaleza jurídica de estos entes. ¿Cuál es la finalidad? Que en definitiva lo va a resolver el ministro y el presidente, o el ministro, o el gobernador, o el intendente a nivel municipal y de apelación, diciendo si hace o no lugar a esa situación, devolviendo o no el expediente. Bien, ese tipo de decisión
proveniente de entes descentralizados o autárquicos, ya nos está señalando que tiene una distinta denominación y cumple una finalidad, que es justamente vinculada a la naturaleza jurídica de lo que se va a realizar. Luego, en todo lo que no esté específicamente previsto, va a ser de aplicación lo atinente al recurso jerárquico. En cuanto a plazo, tratamiento, obligatoriedad, se rige por las normas en lo que no esté, reitero, previsto específicamente por las reglas del recurso jerárquico. Existen otro tipo de decisiones que algunas están previstas exclusivamente en ese caso, en el texto de la ley, creo que ya en la clase pasada se las, de alguna manera se las enuncié, que es el caso de la revisión. Está previsto en el artículo 22 de la ley. Es el único supuesto previsto en el texto de la norma que deberíamos ver si realmente es un recurso o no. Diríamos que es un recurso que procede contra una decisión que en definitiva resulta difícil de interpretar que sea recurso, porque se tratan de decisiones definitivas firmes, es decir, todo lo contrario a lo que puede ser objeto de un recurso. O sea, lo que puede ser objeto de un recurso es una decisión que no quedó firme. Sin embargo, la ley, en este artículo y en el ordenamiento provincial, con idéntica finalidad, también está prevista la revisión, en el 109, el ordenamiento municipal también lo reitera, con algunas diferencias en el inciso primero, en el inciso A, respecto de lo que sería una aclaratoria en el orden nacional, por la falta de, digamos, por la oscuridad o la falta de congruencia en la motivación y la parte dispositiva de un acto, que formaría parte más de una aclaratoria que de una revisión propiamente dicha. Bueno, ahí el primer inciso, existe una diferencia terminológica entre el ordenamiento nacional y el provincial, pero en definitiva lo que tienen que apuntar es decisión definitiva firme, quiere decir, adquirió firmeza y sin embargo existe la posibilidad de una revisión en sede administrativa. Entonces, esto es un supuesto extraordinario, excepcional. En consecuencia, debemos apuntar a los supuestos taxativos allí enumerados. No se hace extensivo a ninguna otra situación que no sean esas situaciones o esos supuestos extraordinarios determinados. ¿Cómo puede ser? Cohecho, prevaricato, violencia, simulación, fraude, todas cuestiones que han sido decididas administrativamente y que luego judicialmente se tipifican como delitos y que pueden, y en algunos casos obliga a la administración a revisar su decisión a pesar de estar firme. O también cuando se recupera documentación extraviada o perdida que puede servir a la administración, si el administrador la presenta, para modificar o revisar la decisión que adoptó. De modo que en todos estos casos que enumera el artículo 22 y los pertinentes que hablan de la revisión en el ordenamiento provincial, se tratan de supuestos extraordinarios. ¿Por qué? Porque la firmeza de un acto es, digamos, lo que hace a su estabilidad y a la certidumbre entre las partes. Si nunca sabemos en qué momento y hasta qué momento eso puede ser cambiado, es difícil que esa relación jurídica se genere una estabilidad y una certidumbre entre las partes intervinientes en el procedimiento administrativo. Pero hay supuestos y situaciones extraordinarias que el procedimiento administrativo los contempla a través de la revisión, y entonces recuerden que están vinculadas a estas decisiones definitivas firmes con supuestos taxativos y extraordinarios. Hay un recurso regulado con ese nombre, no específicamente en el ordenamiento provincial municipal, pero sí nacional,
que se denomina queja, está regulado en la normativa reglamentaria también, y sobre cuya naturaleza jurídica algunos discrepan, pero la mayoría de la doctrina lo considera que participa más de la forma, digamos, propia de un reclamo, de presentación o de procedencia de un reclamo que de un recurso. Porque dijimos que el recurso va directamente contra un acto definitivo, asimilable a definitivo, interlocutorio, pero acto en definitiva. En cambio, el reclamo procede no solamente contra actos, el reclamo procede contra hechos administrativos, contra omisiones o defectos en el procedimiento administrativo. En consecuencia, el espectro de lo que podemos atacar por la vía del reclamo es más amplio. Y la otra diferencia es que los plazos de interposición de recursos son perentorios y fatales, esto es, debo interponerlo dentro del plazo que el ordenamiento me habilita a hacerlo, porque si no lo hago, ese acto devino en firme. Me quedo a la vía de la denuncia de ilegitimidad como última consecuencia, pero ¿qué pasa? Si el recurso es extemporáneo en la administración, en virtud del principio del informalismo en favor del administrado, me lo toma como una denuncia de ilegitimidad porque advierte que hay una ilegitimidad en esa decisión, pueden causarlo de esa manera y darme la razón vía denuncia de ilegitimidad, no de recurso, y me modifica el acto. Por eso, informalismo en favor del administrado está vinculado también a esta idea. Pero ¿qué pasa en la situación contraria? La administración no advierte que exista ningún vicio que haga lugar, digamos, a una denuncia de ilegitimidad en la decisión que se adoptó, me rechaza la denuncia. Yo como denunciante tengo simplemente un interés simple, el acto, al no haber sido recurrido, quedó firme. Y ese acto que quedó firme yo no lo puedo llevar al planteo o a la sede judicial. Este es el riesgo que corro cuando dejo vencer los plazos perentorios de interposición de los recursos. Me queda la posibilidad de denuncia de legitimidad, pero tengo que saber que si a mí me rechazan la denuncia, el contencioso yo no puedo ir. El acto queda firme y el denunciante solamente tiene el estatus de interés simple, que no, en principio no lo habilitaría. Diría sí, en principio, porque la jurisprudencia es muy cambiante y por ahí legitima para actuar a alguien también con criterio amplio. O la propia administración a veces no advierte que es extemporáneo y aplica el criterio del informalismo en favor del administrado, en vez de tratarlo como denuncia de legitimidad, el principio del informalismo en favor del administrado, le da alcance de recurso aplicando el principio de informalismo en favor del administrado, lo cual no es lo correcto, a mi juicio, técnicamente, pero que en algunos casos se hace, y eso sí habilitaría la instancia judicial posterior, porque fue la propia administración que le dio alcance de recurso al que no era recurso. Ese es un error, el que puede incurrir en el tratamiento, error o no error, es una opinión distinta de alguien que considera que en vez de ser una denuncia de legitimidad es un recurso por aplicación de ese principio. Para mí no lo es denuncia o es recurso. Si le doy alcance de recurso, estoy listo, porque puede ser que venga el día 20º a interponerlo y yo vía denuncia de legitimidad dejo sin efecto una decisión extemporáneamente presentada frente a hechos que a lo mejor no ameritan ni siquiera una revisión de su legitimidad. Pero bueno, le doy alcance de recursos y se lo deniego. Digo que ese acto está bien dictado, pero lo habilito como recurso denegado, y entonces le habilito la instancia judicial. Entonces cometo un doble error en la conceptualización terminológica y en la situación jurídica que se genera. Bien.
Las decisiones entonces nos van a ir abriendo la cabecita para ir cotejando y comparando y diciendo, este es optativo, este es obligatorio, este requiere dictamen jurídico, este con este nombre lo veo en todos los ordenamientos jurídicos, este con esta denominación está en el ordenamiento nacional, este con esta denominación está en el provincial, este se llama así acá y no en otro lado, y este con la misma finalidad y el mismo nombre lo encuentro en todos los ordenamientos jurídicos. Ustedes dirán, bueno, ¿y el recurso de nulidad no hay? Sí, hay recurso de nulidad, pero no en estas normas de procedimientos supletorios, sino en algunos procedimientos especiales que oportunamente veremos. Por ejemplo, en materia tributaria, en las ordenanzas fiscales a nivel municipal, en materia tributaria de la provincia en el Código Fiscal, en el procedimiento tributario a nivel nacional, pueden existir recursos, o también en materia contravencional, por ejemplo, el recurso de nulidad, concretamente tiene esa denominación. Bueno, son normativas específicas de procedimiento que cuando rigen debo acudir a ellas para regular y tratar esa situación planteada. Esto no quiere decir que la nulidad no esté implícita en el contenido o en el objetivo de los recursos que planteo en el procedimiento administrativo con las otras denominaciones, porque de hecho básicamente cuando yo planteo el jerárquico y lo que pretendo es llegar a la máxima autoridad para que ese acto se anule, si me dicen de última que no en sede administrativa, en sede judicial, lo que estoy planteando es la ilegitimidad por la existencia de una nulidad, de un vicio que trae aparejado una nulidad en el acto. Generalmente está implícito, más allá de la denominación, la nulidad como una de las causales más importantes que nos van a generar la posibilidad de revocar, revisar, vía jerárquica, vía alzada, lo que fuere, con la denominación que fuere, está implícita y contenida, ¿no es cierto?, en la nulidad. En otros existe como denominación del recurso propiamente dicho, en las normativas específicas que les cito. Bien, ¿quieren hacer alguna preguntita? ¿Quedó todo claro? Por mi parte quedó bien. Sí, profesora. Sí. Bien. ¿O nos estamos durmiendo ya? No, todavía estoy despierta. Estábamos, pero yo ya hubo un par que estaba tratando de ya razonar cuál era con cuál, pero voy bien, voy bien. Tengo acá los cuadros y ya me voy orientando. Claro, pues, o sea, ahora no está el centro de impresiones funcionando. Yo tenía todo el régimen cotejado así en un cuadro, entonces hacía columnitas y ponía denominación, tipo de acto recurrible, ante quién lo interpongo, quién lo resuelve, plazo para interposición, plazo para resolver. Yo eso lo tengo en Era sustanciación y otra final que dejaba para ver si era optativo u obligatorio y una columna de observaciones por si existía algo en particular respecto del tratamiento de ese recurso que me sirviera para recordar. Sobre la base de ese esquema comparado, le voy a decir una cosa que me dijo una vez un exalumno. La verdad es que, bueno, sí, resultó satisfactorio, porque él fue a rendir a otra, pidió el pase a otra unidad académica, no sé si era de acá o de otra ciudad, pero bueno, en definitiva, en el pase de las equivalencias tenía que rendir la parte de recursos y no sé qué otra cosa. Y claro, y él se acordaba del régimen cotejado a nivel nacional, provincial y municipal. No es lo habitual que se dé en los tres regímenes, aunque existan, y las leyes comentadas de los autores obviamente lo tienen. Pero en los programas de enseñanza, sobre todo en Buenos Aires, o si ustedes toman un autor doctrinariamente, va a estar más enderezado según el ámbito donde se encuentre. Y habla todo del régimen
por ahí inserta cosas respecto a la provincia de Buenos Aires. Pero fuera de un par de autores y de tratadistas, es decir, en lo común, en lo regular de la enseñanza, por ahí se toma un régimen, un ordenamiento, y sobre la base de eso se da a nivel nacional, y no se hace el régimen cotejado con provincias. Tampoco pretendo hablar de todas las provincias, porque sería imposible, no terminaríamos nunca, pero al menos dentro del ámbito territorial, donde ustedes están y eventualmente pueden desarrollar su carrera, tener una noción que es propia de este derecho, porque al ser derecho público y ser local y ser normas de procedimiento y de proceso que están reservadas a las provincias, es lógico que tengan que saber que existen normativas específicas, aun cuando en su finalidad o con distinta denominación, en el caso de los recursos, cumplan finalidades similares. Tienen que saber a qué normativa acudir, porque en cada lugar va a haber una norma de procedimiento específica. Entonces, me parece que no queda completo si yo les hablo solamente desde los recursos del reglamento de la ley nacional, y me olvido que estoy viviendo en una provincia y a su vez dentro de un municipio que tiene normas de procedimiento propias. Le quería hacer una consulta, profe. Respecto al, usted hablaba del Código Contencioso Administrativo, ese hay que estudiarlo también a fondo, el tema de la regulación de... Sí, es de forma, pero hay que estudiarlo a fondo. Sí, Sí, pero bueno, vamos a llegar. ¿Cuándo tenemos el parcial? Desconozco la fecha, la verdad que no lo recuerdo. No sé, profe. Ay, yo creo que lo habían son fines. rastrear en los correos electrónicos porque nos habían señalado la fecha. Tengo que buscar en los comunicados de la subsecretaría académica. Ahora que pongo servidores en lo que... ¿Cómo? Profesora, ¿el cuadro de los recursos es el que está subido en el campus? No, ese no lo hice yo. El ¿Y PowerPoint. usted lo dejó ahí en impresiones? Sí, yo dejé, pero bueno, hace mucho dejé. Yo no sé si será el actualizado o será alguno que esté sin modificar, porque con el tema de la pandemia y el año justo que se modificó el reglamento, yo estuve de una licencia bastante prolongada por una fractura, así que sí, mi muñeca me jugó una mala pasada. De 4 meses como mínimo que era la rehabilitación, me llevó 7. La verdad que fue la primera vida. 16 de junio. 16 de junio. Bueno. Para el plan 88. No sé si será distinto en el otro plan. Supongo que no, pero bueno. Yo soy plan 2018. Algunas ¿no? modificaciones se han producido, pero bueno, les sirve como esquema y en todo caso vayan, ya les digo, al texto ordenado, el decreto reglamentario a nivel nacional, que ese sí yo no lo actualicé, no lo tengo acá en el campus, no sé cómo estará el PowerPoint, creo que lo presentó Pecia. No lo mire en profundidad, en todo caso lo voy a pegar. Profesora, para no errarle, a nivel nacional, ley 19549, modificada en el 17. A nivel provincia, decreto ley 7647 de 70. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ah, bien. Lo que no sé en el municipio si es la 267 todavía. 267, sí. Ah, Sí, bueno. no me notificaron que haya cambiado. Sí, yo tampoco supe. Es más vieja esa ley. Sí, bueno, pero de todos modos, como es ordenanza general porque fue dictada en el año 80 con, Claro. con un periodo de facto. En consecuencia, el Ministerio del Gobierno y el gobernador asumían las funciones deliberativas de los consejos deliberantes. Por Sí. eso se llamaban ordenanzas generales, pero no le quita el carácter de ordenanza, con lo cual todas las modificaciones, sustituciones, incorporaciones que se puedan hacer, de hecho, yo había presentado iniciativas, proyectos de modificación para hacer la concordancia
entre los artículos de la norma de procedimiento con el Código Contencioso Administrativo. Pero bueno, no sé, lo dejaron dormir, habrá quedado en algún Sí. cajón archivado, pedí un montón de veces a ver dónde estaban. Parecía que era muy difícil el tratamiento del ayornamiento de esos artículos, la cuestión que me jubilé y nunca supe dónde quedaron los proyectos Y ahora, los modificatorios de profe, la 267, no lo sé. ahora está muy distinto el procedimiento administrativo de lo que era la 267 con el tema de la virtualidad. Se modificó un Sí, montón. claro. La virtualidad nos cambió todo, pero bueno, va a ser algo, es decir, antes de la virtualidad ya estaba modificado por la intervención de la ley de firma digital, toda la digitalización, las notificaciones electrónicas, que eran tanto para el ámbito judicial como para el ámbito administrativo, a nivel nacional, provincial y municipal. Todo eso ya estaba antes de la pandemia. La virtualidad hace que, bueno, nos comuniquemos así, nos notifiquemos así, y sobre la marcha se van tomando decisiones, pero en definitiva las decisiones, también hasta la denominación, porque antes se decía decreto, o acto administrativo, o resolución, o disposición, ahora decisiones administrativas son, bueno, le dan nombre de decisión a un acto administrativo. Recuerden que la denominación que se da está aludiendo a la jerarquía del órgano emisor, en la estructura administrativa en que se encuentre, y esa es la diferencia esencial, pero como acto administrativo va a ser tanto decisión, disposición, resolución. Si es acto administrativo y reúne los requisitos de un acto administrativo, va a seguir teniendo las mismas características, más allá del nombre que le den. Pero sí, se produjeron esos cambios. La emergencia irrumpe en esta materia particularmente con características que hacen que se afecten mucho y específicamente las normas de emergencia a veces modifican disposiciones de normas de procedimiento administrativo, de procedimientos en materia de contrataciones. Este ámbito de los procedimientos especiales está muy sujeto a los vaivenes que sobrevienen cuando la situación de emergencia se irrumpe en el ámbito administrativo. Entonces también a veces se traspolan o se abusan las excepciones a los principios regla, ¿no? Es un poco llevado al terreno de lo que estamos viviendo, como siempre decimos, cuál es la razonabilidad o digamos, la proporcionalidad entre los motivos y los fines, esa adecuación que debe existir en pos de ese interés objetivo perseguido por la norma, que es el interés público, y las decisiones que se adopten, si son realmente razonables para ser válidas o se peca en un exceso y se linda con el terreno de los vicios o desviaciones o en las arbitrariedades en ciertas decisiones, o se adoptan decisiones por las vías que no son las que constitucionalmente establece. O sea, la emergencia irrumpe en el derecho administrativo prácticamente a veces para transformar digamos, la excepción en la regla. Entonces también puede llegar a justificar las contrataciones directas, que no es el principio regla. El principio regla en el procedimiento de selección es la licitación pública. Entonces, a veces la excepcionalidad, lo extraordinario, lo imprevisible o emergente, hace que se justifiquen determinados procedimientos que en periodos normales no serían los principios regla. De todos modos, deben ser acotados, deben ser razonables y no deben implicar una desviación de la finalidad que se persigue, obviamente. Es decir, aunque estemos en emergencia, si la decisión
que se adopta por los mecanismos, por los medios o por las vías que no son las que constitucionalmente está facultado a tomar un poder, como puede ser el poder ejecutivo, obviamente esa resolución, por emergencia que exista, seguirá la vía del contencioso, llegará a la corte y alguien dirá esto está bien o esto está mal. Lo que quiero significarles es que en materia de contrataciones, en materia de procedimientos, y en materia de procedimientos en general, la emergencia irrumpe modificando muchas veces normas dentro del derecho administrativo, así como irrumpe también las convenciones internacionales en materia de procedimientos especiales, sobre todo licitaciones. Por eso muchas veces nos vamos a ¿qué? Al Pacto de San José de Costa Rica, que dice tal o cual cosa en materia de una licitación. Y citamos lo que como normativa supranacional o como tratado internacional integrado y con la misma jerarquía constitucional, constituye fuente del derecho administrativo. Entonces tienen una fuerza expansiva bastante importante en este ámbito del derecho público, porque, bueno, tiene que ver con la dinámica de la actividad y también con la centralización o descentralización. Fíjense que en la situación que estamos viviendo a veces ustedes ya lo pueden apreciar, y deben apreciarlo con criterio de estudiantes de derecho. Es lo que se acerca o se aleja de lo que la Constitución está diciendo. Porque para determinada situación no recordamos lo simple y llano que hay que resolver, que es lo que dice la Constitución. Sí. Por ejemplo, el tema de la educación primaria. ¿Por qué no recordar el artículo 5 de la Constitución Nacional? ¿A quién le atribuyen la educación primaria para reconocer la autonomía precisamente de su existencia? A las provincias. Tres cosas se exigen: la justicia, la educación primaria y el régimen municipal de gobierno. Bajo esas tres condiciones el gobierno federal garantiza esa autonomía provincial. En consecuencia, es una facultad que el Congreso le está otorgando, la Constitución le ha otorgado esa autonomía a la provincia en materia de educación primaria. No estoy hablando del nivel universitario. De la educación primaria. Eso lo dice y lo dijo siempre la Constitución en el artículo 5. ¿Cuál es el tema o el problema que vemos que tenemos que llegar a la Corte para determinar si es competencia de esto, de lo otro? Está clara la Constitución en ese sentido. Entonces, la emergencia, hablamos en materia sanitaria, podemos tener un concepto desde el punto de vista de lo sanitario y de la salubridad en relación a toda esta pandemia, con el tema del AMBA. Pero hay gente que dice, ¿y cómo? ¿Y el AMBA? ¿Cómo se resuelve el tema del AMBA? El AMBA no existe en la Constitución. El AMBA no es un instituto con personalidad jurídica. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico que existe en el régimen federal: gobierno nacional, las provincias, los municipios, los entes descentralizados. Esas son las personas que nuestro ordenamiento jurídico reconoce. El AMBA es una creación, si se quiere, desde el punto de vista urbanístico, demográfico, de tránsito, de un montón de circunstancias que hacen a la comunicación, que desde el punto de vista de la pandemia sí puede tener entidad en cuanto a circuito de comunicación, pero como entidad jurídica no se puede resolver, digamos, o adoptar resoluciones en particular en relación a, o que va a interponer una acción o un recurso y la gente plantea, ¿y el AMBA y el conurbano qué hace? No. No tienen entidad jurídica en el régimen federal de gobierno como tal. O sea, estamos discutiendo a veces cosas que no tienen cabida dentro de la estructura y de la organización del régimen federal de gobierno. Responden a valoraciones de otro tipo,
Yo digo, sí, el AMBA sí desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista urbanístico, cómo está conformado, bueno, pero ¿es sujeto de derecho? No, no existe como sujeto de derecho. O sea, desde el punto de vista jurídico la respuesta no es difícil de dar. El texto de la Constitución es claro. Entonces, sí. El AMBA vendría siendo, en realidad no sé para qué le ponen otro nombre si no dejamos de ser provincia de Buenos Aires. Sí. Una parte del AMBA es Cava y otra parte del AMBA es provincia de Buenos Aires. Eso es lo que existe para nuestra Constitución. Ese es el tema. Existe si AMBA. produce un conflicto, es un conflicto entre una ciudad autónoma y una provincia, que también es autónoma, que habilitaría en una situación determinada, en una cuestión federal simple o compleja, habilitaría la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es simple también la cuestión federal en ese Pero, caso. profe, en realidad AMBA como figura Metropolitana, sí, es, pero jurídicamente, como estamos diciendo, no está. Es una parte del conurbano es provincia de Buenos Aires y lo otro es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablan de aglomeración también. Yo nunca he escuchado hablar de aglomeración en ese sentido. ¿Es un conglomerado urbano? Bueno, todavía conglomerado urbano, pero una aglomeración como aglutinamiento, me parece que no es el término apropiado, pero el periodismo a veces utiliza el término aglomeración. Bueno, en fin, escuchamos cosas que ven que esto no es abstracto para nada, está muy, muy próximo al derecho administrativo, y yo tengo que hablar del deber ser, pero la realidad vemos como muchas veces las cosas se retuercen tanto sin el fallo que sacó la Corte en realidad después también a veces resultan determinadas cuestiones tan simples de resolver, porque la Constitución es tan clara, se llega a un grado de judicialización y después la realidad hace que se deban adoptar medidas diferentes. Pero bueno, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Y lo que hizo la Corte en realidad no es más que decir lo que dice la Constitución. ¿Tiene un estatus jurídico diferente? Sí, por eso es ciudad autónoma. Y se le ha dado la creación de los tres poderes como si fuese una provincia y siempre se le ha reconocido un estatus diferente, a diferencia de un solo miembro de la Corte, que es la que no vota, que es Aitken Nolasco, que no le da el estatus de provincia a Cava. Pero los restantes miembros integrantes sí. En consecuencia, si es una provincia más y tiene su régimen de educación propio, puede ejercer respecto de esa educación lo mismo que la misma autonomía que ejercen las otras provincias. Las otras provincias, si hay presencialidad o virtualidad, lo establecen ellas. Con lo cual era simplemente determinar la entidad jurídica de lo que es. Así de simple. Pero a veces retorcemos demasiado las interpretaciones, no sé. Y perdemos el eje del sentido común, del eje troncal, que es, debemos partir. Las provincias preexistieron a la nación. En consecuencia, todo lo que no esté expresamente delegado en el gobierno federal es una atribución reservada de la provincia. Todo lo que ustedes no encuentren en el artículo del Congreso, donde van a volcar en el gobierno federal específicamente todas esas atribuciones, todo lo que no está allí es porque la provincia se lo reservó, porque la provincia preexistió. O sea, la Constitución misma se dicta, en su preámbulo lo dice, a consecuencia de pactos preexistentes. Esos pactos preexistentes se daban entre provincias que ya existían previo al acuerdo que después concluyó en esa unión y ese régimen federal de gobierno que significó la Constitución. Así que bueno, hay que repasar el derecho constitucional y con la modificación del 94 encontramos consolidados y tipificados
en materia administrativa reglamentos que antes se daban y que había que interpretarlos jurisprudencialmente si eran o no eran factibles, y bueno, y que la Corte ya había sentado precedentes en el sentido, por ejemplo, de los reglamentos delegados o los de urgencia, si eran por tiempo limitado y en qué materias, y bueno, que la reforma del 94 de alguna manera vino receptando esa jurisprudencia de circunstancias que ya se venían produciendo, porque ya por las distintas situaciones de emergencia que se vivieron, como en el año 89, el periodo de la hiperinflación, se dictaron decretos de necesidad y urgencia durante muchísimo tiempo, pero no tenían, digamos, la tipificación que luego le dio la reforma del 94. Los que siempre existieron fueron los reglamentos de ejecución, los reglamentos autónomos, la delegación legislativa del artículo 76 introducida en la reforma del 94, y el DNU, o sea, se le daba alcance del DNU, se discutía su constitucionalidad o no, pero no tenía, digamos, la redacción constitucional que le dio el artículo 99 y el procedimiento y las materias que están excluidas o incluidas. Es así como, por la vía de esta reforma, se introducen estas fuentes específicamente que de hecho se daban, y la reforma del 94 las incorpora y le da letra, digamos, procedimiento, tratamiento. Pero que también tiene que ser materia de una interpretación adecuada, porque nadie puede suponer que el espíritu del constituyente en el año 94, cuando habla de la delegación legislativa en el artículo 76 por la vía del reglamento, significa que pueda dejar en manos del Ejecutivo, aunque sea por un tiempo limitado, como dice, todo, absolutamente todo, aún aquellas situaciones que hacen al contrapeso o freno entre los poderes. Son ciertas materias de administración y de emergencia administrativa. Dentro de esas tenemos que ver cuáles. Todas vamos a delegar en el Poder Ejecutivo aquello que es propio del resorte del Congreso por 5 años. Entonces, por la vía de esa delegación, ojo, porque podemos desvirtuar totalmente el sistema de equilibrio de confrenos y pesos y contrapesos que tradicionalmente nos señalaron que nos dan el margen y el equilibrio entre los tres poderes a fin de que la república exista. Es la interpretación de lo que está normado, tratando de no delegar lo que es propio de mi función de contralor. ¿Qué pasa si el Congreso delegara la atribución fundamental que tiene en materia de presupuesto? El presupuesto constituye una materia, una herramienta de control fundamental del resorte del poder político. Que el Congreso lo apruebe, que lo proyecte el Ejecutivo es una cosa, pero que el Congreso lo apruebe es fundamental como herramienta de control de lo que se va a hacer. Todo aquello que está aprobado en un presupuesto va a señalar lo que se pueda hacer o dejar de hacer dentro del año siguiente, o de ese plan o de ese programa de gobierno. De tal forma que si quiero establecer ese contralor y ese equilibrio, y yo delego una atribución que me es propia para ejercer precisamente ese contrapeso, y la delego en el propio que lo hace, prácticamente le estoy atribuyendo el grueso de las actividades. Ojo que por ese lado las interpretaciones y la amplitud con que se den esas delegaciones puede afectar institucionalmente lo que constituye realmente el principio de división propio de la República. Así que, bueno, interpretar la Constitución y sentido común y razonabilidad para la interpretación. Bien, vamos a ver qué hora es, ya es la hora. Chicos, ¿quieren preguntar algo? Esto último implica también aplicación del derecho administrativo, porque fíjense que la palabra emergencia
también está señalada en el artículo 76 de la Constitución, en materia de delegación legislativa. Entonces, la emergencia actúa sobre, y en ciertas materias de administración, por ejemplo, se suponía en materia de postas y correos, esos temas que dentro de la Constitución de 1853 habían quedado como susceptibles de poder ser delegadas. Por ahí ampliamos las facultades hacia un espectro o un marco que no es el de las atribuciones que están comprendidas en esas ciertas materias de administración, que son propias de la vía reglamentaria. Así que, bueno, hay que estar viendo, como creo que se mandó un proyecto de ley de delegación de atribuciones, algo hablamos, no quiero opinar porque yo no leí el texto, o sea, lo que digo es lo que estoy escuchando por los medios periodísticos, ya se los dije, así que no sé si está siendo objeto de tratamiento o no, sé que fue enviado, pero desconozco su texto, pero se habla de amplios poderes, como una delegación. Esa delegación, para ser constitucional, tiene que ser acotada en el tiempo y en esas materias que dice el artículo 76. Bueno. Sí. Sí. No, que tiene razón. Ojalá es importante el tema. Es muy importante. Es muy actual. La emergencia ciertamente existe desde el punto de vista sanitario. Estamos pasando por una situación muy difícil, muy conflictiva, pero eso no nos tiene que hacer perder de vista el eje de nuestra interpretación. Hay ciertas cosas que la emergencia va a irrumpir y que va a posibilitar que se ejerciten o se ejecuten, porque la misma celeridad que se requiere para enfrentar una situación así tan extraordinaria como es una pandemia lo justifica, y hay otras que no son propias ni tienen vinculación con la pandemia. Entonces, respetar cada cosa por la vía, por la naturaleza jurídica que sea, por el reglamento que corresponda, dentro de las atribuciones y del marco constitucional que corresponda, ¿sí? Y luego veremos, obviamente, el poder de policía, ya lo vimos, o lo vieron con el doctor Pesia, es esencialmente local, con lo cual en cada jurisdicción, por eso se dice, bueno, lo dejamos en manos de los intendentes que digan en qué fase, y después centralizamos las fases. Pero bueno, quien al ser local, quien está de alguna manera observando, ¿no es cierto?, dentro de su núcleo territorial qué es lo que sucede, es el intendente, en relación a la provincia es el gobernador, es decir, la competencia desde el punto de vista territorial y el poder de policía en materia de seguridad y sanidad es local también. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que empezaron al principio como muy centralizadas, como bueno, la compraventa de vacunas entre estados, y ahora estados nacionales nada más. En rigor, ahora vemos cómo hay provincias que están enviando proyectos de ley para la compra de vacunas desde sus provincias, incluso la propia provincia de Buenos Aires. Entonces, a veces la emergencia hace que se tienda a coordinar y a centralizar todo por lo extraordinario de la situación, y no nos deja ver el régimen institucional que no dejó de funcionar, porque para que eso deje de funcionar, en todo caso, para determinadas restricciones, sería menester el estado de sitio, y el estado de sitio no está declarado, con lo cual hay muchas cuestiones opinables para observarlas. Pero bueno, fundamentalmente no con el ánimo de crítica. Ojalá se consiga vacunas, sobre todo. Cuidarse, y que el cuidado de cada uno redunda en el cuidado de todos. Y ser responsables cada uno. Tampoco podemos pretender un Estado que nos esté permanentemente diciendo qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer.
la conciencia y la responsabilidad de cada uno es fundamental en este tema, como en tantos otros. No podemos pretender tener un policía atrás para que nos diga no cruce con el semáforo en rojo. Pero bueno, hay un amplio abanico de matices en las situaciones. En algunas cuestiones sí o sí es necesario el control de la fiscalización, pero también coetáneamente a esa fiscalización tiene que existir un principio de responsabilidad individual que va a redundar en una responsabilidad social. La vacuna en sí se rige por un principio de solidaridad, que obviamente en este momento tampoco podemos exigir porque no son obligatorias esas vacunas, porque han sido aprobadas bajo una situación de emergencia, no han cumplido los ciclos o las fases que normalmente una vacuna tiene que procesar para poder ser aprobada. En consecuencia, de alguna manera han sido todas, no solamente en nuestro país, en líneas generales, en fase 3, en fase 4, bajo situación de emergencia, que significa de alguna forma que quien las elabora o el Estado que las vende no se quiere hacer responsable, obviamente, de efectos adversos o consecuencias derivadas de esa vacunación. En consecuencia, también la emergencia vemos cómo afecta vacunas bajo situación de emergencia, con lo cual el principio de la solidaridad que inviste el proceso vacunatorio, porque si yo no lo hago, no contribuyo, de nada sirve que el otro se vacune si no lo hace el resto. Y en esto va a pasar lo mismo, pero no lo puedo exigir. La gente que tiene un problema determinado, que no quiere ponérsela, no estando todavía terminadas todas sus fases y siendo libre, puedo impulsar a la gente, incentivarla para que se vacune, pero no lo puedo obligar, con lo cual la inmunidad de rebaño, al paso que vamos, es difícil de conseguir. Y lamentablemente estamos batiendo récord de contagios y de muertes. Lamentable. Profunda pena. El país número 1 a nivel mundial de muertos por millón de habitantes. Sí. Y eso no es una cuestión únicamente de que la gente es mala y no hizo las cosas bien. Tiene que ver con una inoperancia a la hora de gestionar. Eso. Es terriblemente un récord vergonzante. Yo lo siento como vergüenza propia. La verdad es, no sé cómo explicarlo. Porque encima... Hemos comparado con Estados Unidos, India, pero son países de ¿cuántos millones de habitantes? Nosotros somos 40. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, India tiene 100. Disculpe, profesora, yo me tengo que retirar. Bueno, sí, yo también, profe. Yo también quería retirarme. Bueno, profe, gracias por la clase. Nos vemos la semana que viene, entonces. Nos vemos. Dale, profe, hasta la semana que viene. Nos vemos. Cuídense, chao.